Muy buenas noches, soy Mercedes García Osejo y les doy la más cordial bienvenida a este primer programa de Asterisco, un espacio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, aquí semana a semana pasaremos revista a la actualidad cultural y artística de dentro y fuera de nuestras fronteras y abordaremos los temas que más interés despierten en ustedes de la mano de destacados intelectuales y artistas con reportajes, entrevistas y colaboraciones, además de que les mostraremos algunas de las principales novedades editoriales. ¿Por qué asterisco? Bueno, porque un asterisco es, según el diccionario, el signo ortográfico empleado para llamada a notas u otros usos convencionales, y porque un asterisco es también una estrella que simboliza la luz del conocimiento. Y lo que nuestro programa busca es precisamente profundizar en lo más trascendente del arte, la ciencia y la cultura mexicana y universal. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo espacio cultural que les ofrece Conaculta. Asterisco. En este programa les ofreceremos un documento excepcional, una entrevista con Octavio Paz que realizó Héctor Tajonar en 1993 y que nunca antes ha sido transmitida por la televisión mexicana. Contaremos también con un reportaje sobre la Fundación Octavio Paz. Eduardo Lizalde me acompañará en este foro. Él, además de haber sido discípulo del maestro, fue uno de sus amigos más cercanos. Por su parte, Adolfo Castañón leerá un fragmento del poema que escribió para Paz. Y hablaremos con Elena Poniatowska. Que este primer programa de Asterisco sirva pues como preámbulo al gran homenaje que el día 19 México le tributará al poeta desaparecido en el Palacio de Bellas Artes. La palabra profunda de Octavio Paz alcanzó todos los paisajes de la tierra y el alma. Su incesante aliento lírico se tradujo, árbol adentro, en un verso en el que se hermanan la reflexión metafísica y el erotismo. El pensamiento esclarecedor de Paz ahondó en el laberinto de la soledad angustiada que zarandea al hombre de nuestro tiempo. Los invito a ver el siguiente fragmento de la entrevista con Octavio Paz. Octavio, ¿y usted por qué se considera sobre todo poeta si en sus obras completas los libros de poesía ocupan 2 volúmenes y los otros 10 volúmenes son de ensayos? La mayor parte de los 10 volúmenes son desechables. Son libros que van a tener una importancia, si la tienen, si alguna tienen, histórica, o bien para los especialistas en este o aquel tema de literatura. Habrá algunas páginas de esos 10 tomos que se salven, algún ensayo, algunos ensayos probablemente, ojalá, pero lo otro, la apuesta fundamental, ha sido la poesía. Y es 2 tomos, es decir, un libro de 1000 páginas, porque cada tomo va a tener 500 páginas. Bueno, tampoco creo que se van a salvar esas 1000 páginas. Hablamos al principio del viento, del tiempo, y lo comparamos con el viento que dispersa las páginas. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Y yo sí pienso que algunos de esos poemas quizá va a sobrevivir. Usted sí, es lo que dice también en la introducción de uno de los libros, de los volúmenes, que se salven unos cuantos poemas. ¿Cuáles? ¿Los largos o los cortos? Bueno, ¿le ha hecho usted varias antologías de su poesía? Sí, bueno, mire usted, incluso una antología que circuló muy poco, que se llama Prueba del 9, lo tiene usted por ahí, en la cual escogí 9 poemas largos y después 27 poemas, múltiplo de 3 y de 9, 27 poemas cortos. Ahora, si volviera a hacer esa antología, haría más poemas, porque también me faltan los poemas medianos. ¿Y no está el árbol adentro no todavía? Hay varios poemas, no hay varios poemas que después escribí. Esa es la fortuna de las antologías, que envejecen pronto, ¿no? Bueno, pues mire usted, no, yo apuesto por todo, apuesto por los poemas. No sé si un poema largo, un poema corto o un poema de extensión mediana, no sé, no puedo saberlo, pero la poesía, incluso los poemas largos, es tiempo condensado.
La prosa es tiempo extendido, excepto en el cuento, que es la forma de la prosa más afín a la poesía. Además, el poema extenso es un poema que no es prosa, pero que tiene una característica que lo asimila a la prosa. No se puede oír de una sola vez. Un poema largo es un poema que tiene un principio, un medio y un fin. Tiene partes, las tres partes están unidas, es como un cuerpo, pero no podemos asimilarlo ni oírlo de una sola vez. En cambio, el poema es el instante. El principio y el fin están juntos. Es la revelación en su forma más inmediata y más eficaz. Es, diríamos, el relámpago. Y para mí, la poesía es eso, un relámpago. En esta antología que ha mencionado usted, Octavio, hay un estudio de Pergin Ferrer, en la que dice que hay 3 poemas largos, que son los más complejos, que son Piedra de Sol, Blanco y Pasado en Claro, escritos a lo largo de casi 20 años, y que corresponden a 3 momentos perfectamente definidos de la vida personal y de la trayectoria poética de usted. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Son 3 poemas y 3 momentos claves? Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé el valor de esos poemas, pero sí representan 3 momentos de mi vida. Yo agregaría otro más que escribí después. Carta de creencia. Claro. De modo que serían 4 poemas. A mí me gusta el número 4, porque alude a los 4 horizontes, a los 4 puntos cardinales. Es una figura geométrica muy querida por los antiguos mesoamericanos y que tiene un punto en el centro. De modo que son los 4 soles y en el centro el sol del movimiento. Bueno, el sol del movimiento podría ser en este caso el instante poético, los poemas cortos. Déjeme que le diga un poema para que usted vea cómo en el poema corto el fin y el principio se juntan. Es justamente la revelación del instante. Este pequeño poema se llama La exclamación. Lo escribí en la India. Quieto, no en la rama, en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Asterisco a nuestro primer invitado en este primer programa, el maestro Eduardo Lizalde. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Poeta, ensayista, narrador, amigo íntimo, cercano de Octavio Paz. Él actualmente dirige la Biblioteca de México, tiene también un programa en Canal 22 dedicado a la historia de la ópera. Así es. Y por mencionar algunos de sus libros, de sus obras, me gustaría decir que ha escrito Cada cosa es Babel, El tigre en la casa, Manual de Flora Fantástica y una novela, Siglo de un día. Y bueno, pues podríamos decir mucho de usted también, que es Premio Nacional de Artes y Letras, Premio de Poesía de Aguascalientes y Premio Villaurrutia. Maestro, dedicamos este primer programa al recuerdo, a la figura intelectual del maestro Octavio Paz. ¿Y qué recordará usted, qué recuerda usted del amigo, del maestro, que más le haga falta hoy en día? Bueno, nos hace falta a todos sus amigos cercanos y aún a los lejanos, Octavio Paz. Y recuerdo tantas cosas en 30 años de tratarlo, que no podría enumerar las más importantes, pero sí recuerdo, acabo de escribir en Letras Libres un artículo sobre los últimos meses de Octavio Paz. Nos sorprendió mucho su enfermedad del último año porque se encontraba en condiciones de salud extraordinarias. Viajamos con él a Chicago a un emocionantísimo viaje de homenaje a él que se le hizo en la ciudad, que se declaró Día Octavio Paz, el día del homenaje, como se había declarado Día Octavio Paz en Nueva York unos meses antes. El mismo homenaje a Octavio Paz. En 1995 se encontraba en una salud extraordinaria. 2 años después su salud decayó y me tocó verlo en sus últimos días. Se mantenía lucidísimo, era un pozo de sabiduría y de brillantez, y lo que más
extraña de Octavio Paz es esa condición de hombre en llamas, siempre dispuesto a discutir, a revisarlo todo, a rehacerlo todo, a recrearlo todo y a escribir todo el tiempo. Era una personalidad apabullante y conmovedora. Y de todo esto que compartieron, ¿qué es lo que para usted hoy lo más importante que compartieron en esta amistad, en estas luchas, en estas discusiones también intelectuales? Lo que más recuerdo es, en primer lugar, su espíritu insaciable en el terreno de la curiosidad cultural de todos los campos, ramas, materias y regímenes, y también su enorme generosidad para estudiar, leer, juzgar, criticar la literatura mexicana entera. Él, que fue, por cierto, muy perseguido por los sectarios de nuestro país y de otros, fue el más generoso de los lectores, de los narradores, poetas, ensayistas, de todas las corrientes, ideologías y estilos. Y el más generoso también y encomiador de las obras de los jóvenes, con los cuales no coincidía en el terreno ideológico con mucha frecuencia. Y en cuanto a su actitud polémica, porque usted precisamente en el artículo que acaba de publicar en Letras Libres, dijo algo que me llamó la atención, dijo, Octavio Paz puso el dedo en la llaga moral de nuestro país. Y del mundo, lo decía yo. ¿Por qué? Ajá. Porque atacaba los sectarismos, las simulaciones de la izquierda oficial mexicana a lo largo de la historia, y luego las simulaciones de la izquierda internacional, que endiosó las utopías en que todos creímos durante un periodo muy largo, de las democracias populares, de los socialismos científicos y de todas estas cosas que llegaron a su clímax con la caída del muro de Berlín en 1989. Por eso comparaba yo el caso de Revueltas, otro disidente, claro, otro heterodoxo, con el que conviví muchísimos años, pero dentro de la izquierda mexicana. Así como Revueltas fue expulsado de todos los partidos en que militó y en los que fundamos, participé con él en algunos de ellos, y también fuimos expulsados por disidentes y por críticos de la izquierda sectaria. Octavio Paz, por esa misma gente, fue perseguido, criticado, satanizado a lo largo de un tiempo muy visible ahora en la historia. A eso me refiero, al crítico absolutamente intransigente de sus convicciones y los principios morales de la democracia en el mundo, porque han sido interpretados inadecuadamente y leídos con parcialidad. No se ha observado, por ejemplo, que Octavio es precisamente un hombre de la izquierda radical, no un hombre de la derecha. Y como decía alguna vez un célebre ensayista norteamericano, llegará el momento en que solo sabremos algo de lo que verdaderamente ocurre en el socialismo y de las perspectivas de un socialismo humano, los disidentes, los expulsados, los perseguidos por los socialistas del sectarismo staliniano. Y esto era Octavio Paz. También fue un partidario de la revolución socialista y del socialismo. Por eso estuvo en España en los años 37. Por eso se acercó a Bretón, un disidente del mismo carácter y un antecesor de Octavio en ese terreno de la crítica al socialismo, ¿no? Sí, ¿esos podrían ser como los pilares de su obra ensayística o habría algo más que destacar? No. Bueno, por supuesto, en el terreno de la crítica estética no pueden dividirse las cuestiones, los ensayos políticos de Octavio Paz de su obra poética entera como lo pretenden a quienes, para no meterse en conflictos, prefieren canonizarlo simplemente como poeta y como hombre políticamente equivocado. No es verdad, es un todo, su obra poética, su obra estética, su obra de ensayista político. Pero evidentemente hay ensayos monumentales desde el punto de vista de la crítica de la estética en el mundo. El arco y la lira es un libro clásico en América Latina, en España, en México y en otras lenguas. Usted como poeta que compartió también esa pasión por la palabra, por la escritura, ¿qué podría decir de ese instante privilegiado, esa revelación que nos ofrece la obra poética de Paz? Bueno, es más que un instante, es casi un medio siglo. Yo decía por ahí el día que me honraron con la misión de recibir la medalla que le concedió la Asamblea de Representantes a Octavio Paz post-mortem, que seguramente la segunda mitad del siglo mexicano será
la de Octavio Paz, y posiblemente es Octavio Paz la figura más luminosa, la más original y la más brillante del siglo XX entero. Pero no solamente es eso, es también un interlocutor de todas las corrientes del pensamiento y de todas las corrientes de la estética en el siglo y en el mundo. Cortázar lo decía mejor que yo. Cuando pienso en Octavio Paz, decía, solo pienso en compararlo cuando alguna imagen de un poeta universal se me aparece en las manos, con gente como Eliot, como Valéry, como estos poetas que son capaces de ser en el terreno creativo los más luminosos, los más originales, y en el terreno crítico también los más incisivos, los más brillantes y los que aportan mayores innovaciones y los que tienen la visión más clara de lo que está ocurriendo en la cultura de su tiempo. Son personajes centrales que se dan muy rara vez en la historia de la humanidad y de las culturas. Y por otra parte, la única manera de convivir con Octavio Paz era esta, la batalla permanente. No se podía tener reuniones solamente placenteras que se tenían, si no admitía uno que la convivencia con Octavio consistía siempre en una lucha intelectual, en un debate, en una incursión en problemas críticos. Siempre estaba en actitud ofensiva y defensiva. Era un luchador incansable. Maestro, si le parece, vamos a continuar un poquito más adelante con nuestra conversación. Vamos a hacer ahora una pausa y volvemos. Maestro Lizalde, lo invito a que nos acompañe a ver la entrevista que realizó Héctor Tajonar con el maestro Octavio Paz. Muy bien. Creo que de pocas personas ha escrito usted de forma tan elogiosa como de André Breton. Ha dicho que si existen hombres superiores, Breton es uno de ellos. Y también que muchas veces escribe como si sostuviera un diálogo con Breton. ¿Cómo fue su relación con Breton y qué importancia tuvo en su obra? Bueno, mire usted, la primera relación que tuve con Breton, muy joven, fue la de lector. Leí el libro suyo sobre el amor, El loco amor, L'amour fou, que me impresionó mucho. Fue una de mis grandes lecturas de juventud, porque además me confirmó cosas que yo sabía, pero las sabía confusamente. Por ejemplo, que uno de los ejes de la existencia humana es el amor. Sobre todo en el mundo moderno, que confunde con frecuencia la sexualidad con el amor. Después lo vi cuando vino a México, pero en aquella época yo era muy amigo de los comunistas, nunca fui miembro del partido, pero estaba muy cerca de ellos, y de ahí que me haya resistido a hablar con él. Él era trotskista en aquella época, y aunque Jorge Cuesta, que era amigo de Breton, me dijo, vaya a verlo, es un hombre muy importante, muy interesante, yo no lo fui a ver. Oí sus conferencias, eso sí, y lo admiraba mucho. Finalmente, mi posición filosófica y política cambió, y cuando llegué a París, en 1945, en diciembre de 1945, un París de la posguerra, un París con mercado negro, con frío, con hambre a veces, sin gasolina para los automóviles, con frecuentes paros de electricidad, etc. En ese París, empobrecido pero muy vivo intelectualmente, conocí finalmente a Breton, un poeta surrealista que fue muy amigo mío y al que quise mucho, Benjamin Péret. Me presentó con él, me llevó con él al café de la Place Blanche e inmediatamente nos hicimos amigos. Yo fui amigo de los surrealistas, participé en el movimiento surrealista en un momento final de este movimiento poético y espiritual, porque el surrealismo fue algo más que una estética, fue una ética y una visión del hombre. Participé, digo, al final, cuando ya el movimiento había perdido el ímpetu de su iniciación 30 años antes. Pero aún así,
Lo he dicho alguna vez, ya no era la hoguera que había sido el surrealismo, pero todavía sus brasas ardían. Y ardían porque estaba ahí Breton. Admiré al poeta, sobre todo al gran prosista, pero sobre todo al hombre de honor. Eso es muy importante, yo creo. Hay los hombres del compromiso, los hombres que piensan que los valores son relativos, y hay aquellos que piensan que los valores no son relativos, sino son, en cierto modo, absolutos. Y aunque yo desdeño mucho y soy muy desconfiado de los grandes absolutos, sí pienso que la moral del honor está fundada en valores inconmovibles. Lo que es bueno, lo que es malo. No es imposible distinguir entre el bien y el mal. La actitud de Sartre en ese momento me fue profundamente repulsiva, porque fundado en una filosofía más o menos discutible, como todas las filosofías, quería fundar una moral en la relatividad de la historia. Y yo no lo creo. Nuestro siglo ha sido un siglo de grandes crímenes históricos. El nazismo fue un crimen, el estalinismo fue otro crimen, arrojar la bomba atómica sobre Japón fue otro crimen, y esto no se puede juzgar con valores relativos como pensaba Sartre. Lo que es útil a la revolución es bueno, lo que es nocivo para la revolución es malo. No, hay lo bueno y lo malo. Y esto Breton lo vio de un modo muy entero y muy claro. Y él también tenía otro concepto de la revolución, la poesía como una forma de revolución, pero sí, no de revolución política ni económica, sino revolución del hombre. Revolución del hombre. Un poco lo sagrado, la búsqueda de lo sagrado profano ante un poco... Exactamente, en cierto modo. La desilusión del cristianismo, bueno, el surrealismo, yo creo que toda la poesía moderna, y en esto yo participo de esta ambigüedad o de esta ambivalencia, hemos oscilado siempre los poetas de la era moderna, desde nuestros padres, los románticos, en esta dualidad, por una parte, nostalgia de los valores de lo sagrado. Por otra parte, reconocimiento que en la vida cotidiana hay valores sagrados. Pienso en el valor del amor, por ejemplo, pero no nada más del amor, la muerte, la revelación del tiempo. Hay muchas cosas que ligan a la experiencia profana de los hombres modernos con la experiencia religiosa de los hombres del pasado. Al mismo tiempo, la gran tentación, por eso dije al principio que la poesía moderna era una desmesura, la gran tentación de bajar el reino de los cielos a la tierra, la tentativa revolucionaria. Y esto fue muy profundo en Breton y fue muy profundo en mi adolescencia y en mi juventud. Continuamos con la charla con el maestro Lizalde. Estábamos en un momento muy interesante hablando de cómo Octavio Paz permitía la discusión, pero siempre era como un campo de batalla. Claro. Era un campo de batalla, retaba también a esa efervescencia, me imagino, de ideas. ¿Y qué podríamos decir de la aportación que deja Octavio Paz en el pensamiento político contemporáneo? Creo que esa condición de vidente que señalaban algunos de sus contemporáneos que tenía Octavio Paz es la que le produjo, por un lado, mayores posibilidades creativas y por otro, mayores odios y mayores resentimientos. El vidente paga la cuota de ser vidente. Decía yo que Octavio Paz, claro, como usted anota, efectivamente se encontraba siempre en un campo de batalla, se encontraba en un campo de batalla abierto en cualquier circunstancia de su vida, y en ese campo de batalla permitía desempeño al opositor, oía, era también capaz, por eso tenía esa cultura y está su obra iluminada por tal cantidad de información, tenía la capacidad de oírlo y de leerlo todo. Octavio Paz es uno de estos personajes que no solo, lo hemos dicho muchas veces, pero es oportuno tal vez repetirlo, se mueven muy favorablemente por sus naturales condiciones creativas en una coyuntura cultural e histórica que no sería favorable para personas menos dotadas. Pero es algo más. Octavio Paz, por eso tiene esa importancia su obra y su personalidad, es también
como buen profeta y vidente que era, capaz de contribuir a la transformación de esa coyuntura, de cambiar las normas de trabajo cultural y crítico de una era. ¿En eso ayudó o contribuyó de alguna manera a su labor editorial con las revistas que él dirigió y fundó? Bueno, evidentemente. Vuelta, porque fueron un espacio abierto precisamente a esa reflexión intelectual, a los grandes creadores de Latinoamérica y del mundo. Él abrió ese espacio de reflexión. Bueno, lo hizo desde los primeros años de su vida, claro. Cuando se publica la primera edición de Laurel, que era una antología en que se trataba de presentar lo que de nuevo había en toda la poesía de lengua española. En 1931, Octavio Paz es un prologuista de una obra fundamental, editorial y transformadora, donde no está incluido como poeta. Él, aunque ya lo era, claro está, lo dice en la segunda edición de Laurel, en que hace una revisión crítica de los poetas importantes antologados en ese periodo. Tomemos en cuenta que eran unos jovenzuelos, los mismos compañeros de la generación del 27. Alberti tenía 30 años o 29 cuando se publica la edición de Laurel, pero lo hace a lo largo de su vida, lo continúa haciendo Octavio Paz. Nunca desliga su actividad de creador, de pensador y de ensayista de la actividad editorial. El animador fundamental de la revista Taller es precisamente Octavio Paz, y también el más original de sus colaboradores. Vuelta y Plural son una cosa muy distinta, naturalmente. Son las revistas que van a sustituir a las grandes empresas editoriales de la cultura de lengua española. Lo que había sido la revista de Occidente, que había muerto ya en ese periodo, lo que había sido la revista Sur en el cono latinoamericano, de la parte inferior del continente, y son las revistas en que se reúnen ya no solamente los críticos, los ensayistas, los poetas, los creadores, los narradores más importantes de la lengua española, sino del mundo entero. Son revistas fundamentales de la segunda mitad del siglo. Él lo ha señalado, ¿no? Y lo señalaba en sus escritos, que esa preocupación por la historia siempre estuvo presente en él, siempre le apasionó la historia. Y se me ocurre ahora pensar en otra cosa que él decía, que el siglo se cerraba con muchas interrogantes. Usted, que estuvo tan cerca de él hasta los últimos días de su vida, ¿cuáles eran esas preocupaciones históricas o esas interrogantes que le inquietaban al maestro Paz en este fin de siglo? Pues naturalmente las preocupaciones son como las de Gide, como las de Breton mismo, como las de otros tantos pensadores que se desilusionaron o se desencantaron del proyecto socialista, del hermoso proyecto socialista, como lo dice Octavio Paz en El logro filantrópico. Sí. Lo que le sucedió es que vio desaparecer las banderas de la renovación moral de la sociedad. El ideal de un mundo justiciero, de una sociedad democrática, libre, capaz de atender a las necesidades espirituales y materiales de la humanidad entera, parecía disolverse por el fracaso que Octavio Paz percibió muy pronto, desde los años estalinianos de los 50 y aún de los 40, cuando vio desaparecer, fracasar, quebrarse y deformarse el proyecto en su conjunto del socialismo o del llamado socialismo científico. Eso no quiere decir que Octavio Paz no reconociera, lo ha dicho muchas veces, que muchas ideas importantes de Marx circulaban y continuarán circulando por nuestras venas. No en todo se equivocó Marx. Había hecho un diagnóstico preciso, luminoso también, visionario, de las deformaciones y atrocidades de la producción capitalista y de la organización del mundo capitalista en su conjunto. Pero se equivocó suponiendo que en muy pocos años la prehistoria de la humanidad en que vivíamos se iba a convertir en la historia. Sí, bueno, usted tiene una figura emblemática que es el tigre. ¿Qué figura podríamos recuperar de la obra de Paz? Sé que es difícil, ¿no? Pero habría una figura que se podría recuperar que sintetice un poco como esa idea. Usted dice, yo soy más pesimista, pero Paz tendría una figura no tanto pesimista, tal vez con otra actitud. Hay muchas. Yo creo que Octavio Paz es más bien un poeta de la celebración del mundo, de la celebración de la existencia de la naturaleza, de la belleza del mundo. Solía repetir con mucha frecuencia esa frase de Quevedo: el mundo me ha encantado. A Octavio Paz lo había encantado el mundo también. Murió todavía pensando que era posible sobrevivir y pensando que habría perspectiva para la humanidad y que tendría que haberla en algún momento. ¿Por qué?
porque terminó comprendiendo, como todo el que ha estudiado a fondo las filosofías y las ideas de los últimos 2 siglos de la historia, que no hay manera de fundar racionalmente la moral. Ese fue el sueño de Kant, fue el sueño de Hegel, fue el sueño de los existencialistas, y tendría que derrumbarse todo esto cuando se comprende. Kant mismo lo dice en su filosofía de la razón práctica, que no hay manera de fundar racionalmente la moral o la estética. Esto, ¿qué es lo que funda la moral? Solo el convencimiento de que tenemos que defender a nuestra especie, de que tenemos que luchar por la sobrevivencia humana de la especie humana. Maestro Elizalde, muchísimas gracias por sus comentarios y por esta invitación que nos hace a releer a Paz o leerlo por primera vez, como dice usted, ¿verdad? Que sirva este primer programa también como homenaje a su obra y a su persona. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos ahora a ver, si les parece, a otro gran conocedor de la obra de Octavio Paz, que es Adolfo Castañón. Él tuvo también una gran relación con el maestro Paz con motivo de la publicación de sus obras completas que se editaron en el Fondo de Cultura Económica. Y pues Adolfo Castañón es precisamente gerente editorial de esa edición. Castañón es además escritor, autor, entre otros libros, de Fuera del Aire, Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante y Cielos de Antigua. Y escribió un largo poema sobre Octavio Paz titulado Tránsito. Los invito ahora a que escuchemos un fragmento de este poema en labios de su propio autor. Tránsito de Octavio Paz, 1914-1998. Para María-José Paz. Murió un domingo de abril. En los montes, gran calor, los árboles calcinaba. No nos conocíamos entre nosotros. Aprendimos a leer en sus libros. Se ruborizaban en la calle las estatuas pintarrajeadas. Terminaba la Pascua. Él era un hombre educado. Murió cuando todos regresaban de vacaciones. Unas horas después de su muerte, un breve sismo sacudió la Tierra. Los geólogos están de acuerdo, alcanzó 3.5 en la escala de Richter. Ya al final hablaba de su demonio, el daimón o genio de Sócrates, su maestro. Sí, llevaba a Platón en las venas, pero su figura hacía pensar en Chuang Tzu. Paz vivió más de 30 años fuera de México, pero ni Henry Adams ni Turgenev fueron o podían ser expatriados. Dormían en almohadas de piedra. Tampoco podían dejar de ser peregrinos en su patria. Han pasado ya algunas semanas, la lengua está de luto. Se han sumado al duelo varios idiomas. Pero nadie sabe cómo decir a sus poemas que el poeta ha muerto. Los invito ahora a que veamos el último fragmento de la entrevista con Octavio Paz, en la que el poeta habla de su visión sobre la religión, el alma, el amor y el erotismo. Me encanta coincidir inconscientemente o sí, involuntariamente con los padres de la iglesia, pero también hay muchas cosas que me separan no solamente de los padres de la iglesia, sino de la iglesia, o yo añadiría de las iglesias. Cuando estuve en la India, fue mi tercer gran viaje y mi gran experiencia. Cuando estuve en la India sentí muy fuerte la tentación del budismo, una religión filosófica, una religión que empieza por la negación, por la duda, y que finalmente afirma como valor supremo la vacuidad, el vacío, nirvana, ese estado en que no es ni el ser ni el no ser, y en que el hombre ha dejado de ser una criatura de deseos. Pero nunca pude ser budista, ni podría serlo. Yo creo profundamente en el deseo. Creo que si el deseo es la fuente del mal, también es la fuente, para los budistas por lo menos, la fuente de la desdicha, porque el deseo siempre es incompleto, nunca nos satisface completamente aquello que tenemos. También el deseo es
no solamente la marca del hombre, sino la marca de la vida. Sin deseo no hay vida. Y yo estoy por la vida. Por eso siempre he pensado que lo que más que podemos tener los hombres en una época como la nuestra es más bien en este mundo, en este tiempo, tener un vislumbre del otro tiempo. Y esto lo tenemos a veces a través de la poesía, pero no solamente de la poesía, también a través de la compenetración con el instante, con la contemplación, esos momentos de abstracción que todos tenemos, los niños y los viejos y todas las mujeres y los hombres. De pronto nos quedamos como pasmados. Es una palabra muy, muy exacta, pasmados, sin saber qué decir. ¿Ante qué? Ante un crepúsculo, ante una hormiga que va por el suelo, ante una sonrisa. Y sentimos que flotamos, que estamos en otro mundo. Los niños tienen esta idea, esta experiencia. Es muy frecuente para los niños, pero no solamente los niños, todo el mundo la tiene, todos la tenemos. Y esto es, yo creo, lo que nos da lo que llamaría la experiencia del otro tiempo, de la otra vida en esta vida. Y en esto, el amor, a mi juicio, es una de las experiencias más profundas. Por eso yo le decía que la India había sido muy importante para mí. Ahí me casé, ahí encontré el amor. Y esto fue muy, ¿cómo decirlo? No cambió mi vida, no la cambió. La hizo más vital, más vida de lo que era. Eso es todo. Ahora, un pequeño paréntesis porque ya regresaremos al tema del amor. Y, es decir, en realidad no nos salimos de ello, pero usted dice que el budismo niega el deseo. Yo no sé si el budismo hindú o no sé, pero desde luego el budismo tántrico, pues no. Y también el hinduismo en general ligan. No solo hay una negación del deseo, sino por el contrario, usted me corregirá desde luego, pero creo yo que por el contrario hay una elevación del deseo y del mismo acto sexual a la categoría de lo sagrado. Usted tiene un poema hermosísimo que se llama Maituna, que quiere decir la cópula sagrada. Sí, bueno, mire usted, el tantrismo es realmente a través del deseo, la abolición del deseo, porque el rito tántrico por excelencia, lo mismo en el budismo que en el hinduismo, es el abrazo carnal, la cópula. Pero el yogi, si quiere alcanzar la perfección, en el momento de la cópula debe retener la eyaculación, debe retener el semen. En consecuencia, es el deseo para destruir el deseo. El cuerpo para destruir al cuerpo. ¿Ve usted? En cambio, en el amor, que no es eso, el amor se presenta frente a las religiones como algo distinto, como una experiencia profana, pero dentro de lo profano, entre un hombre y una mujer, también puede haber otro tipo de amor. Yo no veo que podemos excluir de la experiencia del amor al homosexualismo masculino o al homosexualismo femenino. En toda experiencia profundamente amorosa hay un elemento sagrado, esta experiencia del otro tiempo en nuestro tiempo, esta experiencia de ser uno en dos y dos en uno, pero al mismo tiempo es una experiencia fuera de las iglesias, fuera de las sectas, fuera de las ideologías, fuera de las religiones. Es un fenómeno más antiguo quizá que las religiones. Con esto no estoy tratando de excluir a las religiones de nuestra vida, es una vía como otras, sino estoy tratando de aislar y de definir al amor como algo absolutamente propio, singular, único, que colinda, por una parte, con la biología, con la vida, con la sexualidad, colinda con la sexualidad, colinda con la piel, las pieles se juntan, las sensaciones se transmiten, es un acto físico, es un acto, la copulación es animal, de modo que el amor colinda por un lado con lo animal, y es maravilloso eso, la animalidad del amor es prodigiosa, pero por otro lado colinda con lo religioso, con lo espiritual, pero no es ni animalidad pura, ni religión pura, no es puro espíritu, ni es negación del deseo, ni transfiguración del cuerpo en el más allá.
es algo distinto. Lo que está más cerca, en cierto sentido, del amor, tal como lo comprendemos nosotros, los hombres modernos, es el cristianismo. Quizá más que el tantrismo, porque el cristianismo, sobre todo el catolicismo, tiene la creencia en la resurrección de los cuerpos, por una parte, y por la otra, en los cuerpos gloriosos. Pero son cuerpos transfigurados. Y lo que yo quiero es el cuerpo. El cuerpo que tiene un alma, pero esa alma está atada al cuerpo. Cuando uno se enamora en primer lugar de un cuerpo. A través de un cuerpo, de un alma. Si es nada más el cuerpo, eso es una aventura. Tiene interés, pero un interés pasajero. Lo importante es descubrir en el otro a la persona, al alma humana. Esto es lo fundamental del amor. Y esto es lo que yo he querido expresar en ese libro que va a salir ahora, en noviembre. Es un libro que escribí al final de mi vida. Es curioso. Durante mucho tiempo quise escribir algo sobre el amor. Y lo único que podía hacer eran poemas. Y al final, ahora, después de que había pensado que nunca iba a escribir ese libro, en 2 meses lo escribí. El libro al que Paz hacía referencia y comentaba que escribió en pocos meses es, como muchos de ustedes habrán adivinado, La llama doble. Bien, entre los muchos legados dejados por el escritor, destaca la fundación que lleva su nombre y que dirige Guillermo Sheridan. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje realizado por Patricia Vega. La Casa de Alvarado, uno de los inmuebles más sobresalientes del barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, es sede de la Fundación Octavio Paz, entre cuyos propósitos más importantes se encuentran el promover la realización de investigaciones sobre las literaturas mexicana e hispanoamericana, así como encargarse de la preservación, la difusión y el estudio de la obra de Octavio Paz. Constituida en diciembre de 1997, aún en vida del ganador del Premio Nobel de Literatura 1990, y con las aportaciones económicas de 10 prominentes hombres de negocios convocados por el presidente Ernesto Zedillo, dicha fundación creó el Premio de Poesía y Ensayo, que lleva el nombre del autor del célebre poema Piedra de Sol, y que, dotado con $100,000, se concede anualmente en reconocimiento a la creación de una obra de excepcional valor literario. El galardón fue otorgado por primera vez en abril de 1998 y recayó en el poeta chileno Gonzalo Rojas, quien lo recibió apenas unos días después de la muerte de Octavio Paz. Cuando leí en El Hijo Pródigo aquel ensayo que todavía leo, poesía de soledad y poesía de comunión, ya estaba ahí el otro grande entre los fundadores de veras, el sigiloso y prodigioso Octavio Paz, que soñaba y pensaba como ninguno de los jóvenes en aquella hora del continente. Ya estaba ahí ese precursor de lo distinto al cierre de este siglo que se va con nosotros, un fundador estricto, un pensador en esta lengua que tanto amamos. Eso es él, y más, un poeta necesario, lo mismo en nuestra España que en nuestra América. Me honro con haber nacido y haber escrito en el mismo horizonte de tiempo del mexicano y con publicar mis textos en vuelta. Una vez escribí ese urgente a Octavio Paz en mi libro del Relámpago. Ahí le dije casi todo. De veras, hermano mío, somos un parpadeo en la historia. Recientemente se dio a conocer que el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo 1999 se había concedido por unanimidad al poeta, ensayista y traductor brasileño Haroldo de Campos. Es tiempo de concluir. Para hacerlo, me gustaría citar una formulación de Paz sobre la tarea del poeta, en la cual veo resumidas de modo ejemplar las afinidades electivas que nos acercaron. Procede de recapitulaciones, texto de 65. Llevar hasta su límite la negación. Allá nos espera la contemplación, la desencarnación del lenguaje,
la transparencia. No es poeta aquel que no haya sentido la tentación de destruir el lenguaje o de crear otro. Aquel que no haya experimentado la fascinación de la no significación y la no menos aterradora de la significación indecible. En entrevista con Asterisco y en su calidad de vocal del jurado que otorgó el premio a Haroldo de Campos, el español Andrés Sánchez Robaina señaló. Bueno, se tuvo en cuenta ante todo que el candidato se ajustase al perfil establecido por el premio. Quiero decir, que fuese un autor en el que se diesen el poeta y, si es posible, el crítico, y también que se atendiesen otras vetas de la personalidad creadora, ¿no?, de cada candidato. Yo creo que en el caso de Haroldo de Campos se daban estas condiciones de una manera idónea, ¿no? De manera que todos los miembros del jurado tuvimos en cuenta cuál es el perfil ideal, que se ajusta además a lo que el propio Octavio Paz fue como gran intelectual y gran poeta. Dirigida por Guillermo Sheridan, en su primer año de vida, la Fundación también ha publicado la correspondencia entre Alfonso Reyes y Octavio Paz y tiene en prensa su primer anuario. Ha otorgado 3 becas a poetas y ensayistas, ha organizado 11 cursos sobre la vida y obra de Octavio Paz y otros temas literarios. Sin embargo, una de sus metas más ambiciosas es establecer en su sede el archivo y la biblioteca Octavio Paz. Es el propio Sheridan quien nos habla al respecto. Estamos empeñados ahora en crear dentro de nuestro edificio un sitio adecuado para poder preservar adecuadamente estos bienes que tendrán que llegar aquí eventualmente, como lo dispuso Octavio Paz. Y alrededor de ellos, de esa biblioteca y de ese archivo, crear una biblioteca aún más amplia y la posibilidad de que el archivo atraiga la curiosidad de tenedores de archivos, de herederos o de poetas, sobre todo poetas vivos, para considerar que este pueda ser un lugar que vigile, cuide y preserve esos materiales y los ponga a disposición de los estudiosos, ¿no? Desde luego, esto supone mucho dinero. Y lamentablemente nuestro presupuesto en este momento no alcanza para esto, pero es un asunto en el que estamos trabajando y esperamos pronto contar con los recursos suficientes para iniciar esa etapa del proyecto. Es natural que así sea, Patricia, son procesos largos, ¿no? Nuestro modelo sería, por ejemplo, la Residencia de Estudiantes de Madrid. Esta institución venerable que guarda, hospeda, propicia y vigila la conservación de buena parte de la inteligencia poética española de este siglo, pero que desde luego lleva 20 años existiendo y apenas está empezando a lograr así sus objetivos finales, ¿no? Tener todos estos archivos y todos estos papeles a disposición de los investigadores, algo que tomó muchísimo tiempo. En nuestro caso me temo que va a ser parecido el proceso, va a tomar tiempo, pero de todas maneras confío en que ese tiempo solo colaborará a que las cosas estén bien hechas y que tengan operatividad y funcionalidad óptimas. Por la parte de los archivos, creo que esta es una asociación civil, es decir, en la que no hay una intervención directa del Estado, ni de universidades, ni nada, que podría en algún momento dado resultar atractiva para tenedores de archivos de asuntos literarios, que vieran en esta institución una alternativa interesante para depositarlos, ¿no? Y que les parezca quizás suficientemente atractiva para no irse corriendo a una universidad en California y vender ahí sus archivos declarando que es su manera de amar a México, ¿no? Quisiera que nos hablaras como el Guillermo Sheridan investigador, como el Guillermo Sheridan amigo de Octavio, como el Guillermo Sheridan crítico. ¿Cuál es tu visión de este proyecto? En el sentido de estudiar, conocer, discutir a fondo el legado intelectual de Octavio Paz, desde luego la Fundación tiene una parte importantísima de su razón de ser, en la medida en la que esta institución colabore a que los estudiantes en las preparatorias, en las universidades, la gente, los paseantes, los curiosos puedan encontrar en este lugar un sitio que colabore a que esa obra
se discuta más, se critique más, se entienda más y se aprecie más, pues también es fundamental, ¿no? Yo siento que el legado intelectual, poético, crítico de Octavio Paz es crucial para entender adecuadamente la naturaleza de nuestro país y la naturaleza de nuestra historia. Y en esa medida, pues creo que colaborar a difundirlo y a criticarlo y a apreciarlo, pues estamos haciendo una labor intrínsecamente positiva, intrínsecamente buena, ¿no? Una de las escritoras que mejor conoció a Octavio Paz es Elena Poniatowska, destacada periodista, ganadora del Premio Nacional de Periodismo y creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores. Elena Poniatowska es una de las mejores entrevistadoras de México y mantuvo una larga serie de entrevistas con Octavio Paz, fruto de las cuales escribió el libro Las Palabras del Árbol. En nuestro espacio dedicado a los libros platicó con ella Claudia Hernández de Valle Arizpe. Vamos a verlas. Nos encontramos en casa de la maestra Elena Poniatowska para hablar fundamentalmente de su libro Las Palabras del Árbol. Un libro muy bello que reúne un material muy diverso. Encontramos ahí transcripciones de entrevistas, cartas, fragmentos de poemas, citas, anécdotas y una recreación también de atmósferas. Hay muchas cosas en el libro que aparecen en un tono juguetón, a veces regañón también, en estas transcripciones de las entrevistas que usted le hizo siendo muy joven, también a un Paz joven, cuando lo somete, por ejemplo, al cuestionario de Marcel Proust, que le dice, no, por favor, Elena, no me preguntes todo esto, estoy fastidiado. Y sin embargo, usted con su libreta en mano seguía y seguía haciendo sus preguntas. ¿Qué recuerdos tiene de esas entrevistas? Bueno, esa entrevista ya fue más después. Ya él estaba casado con Marillo, había regresado de la India, era embajador de la India. No, todavía no dejaba de ser embajador de la India por el 2 de octubre. Esa fue en una vacación que vino, pero las otras entrevistas sí fueron anteriores. Y era un Octavio Paz flaco, que además siempre compraba un cinturón como de 2 metros de largo, así y siempre les sobraba así un cacho de cinturón que colgaba así como una reata. Eso lo cuenta en el libro también, Las Palabras del Árbol. Sí, hay un tono, domina el tú en este libro, la segunda persona, hay un tono confidencial. ¿Se lo propuso así o fue saliendo ese tono? Yo creo que fue saliendo porque él siempre desde el primer momento fue muy cálido y muy cordial. Él era muy accesible, se reía con una enorme facilidad, jugaba, se burlaba. Este libro, Elena Poniatowska, este libro es un testimonio crítico, se ha dicho, pero también un testimonio amoroso. ¿Qué tanto hay de ambas partes si lo ponemos en la balanza? ¿Se inclina más hacia un lado o hacia el otro? Yo creo que es mucho más amoroso que crítico. Yo creo que no es un libro de crítica literaria. Y yo creo que incluso prosigue, por ejemplo, en el libro Juan Soriano, Niño de 1000 años, porque allí Juan Soriano cuenta también su relación con Octavio Paz, con Villaurrutia, pero cuenta de la generosidad y de la lealtad de Octavio Paz como amigo, porque cuando murió de cirrosis el papá de Juan Soriano, quien cargó el cajón de muertos, lo llevó así sobre su hombro, fue Octavio Paz. Así que Octavio Paz tenía una capacidad de entrega a los amigos, la misma que tuvo de entrega con su mujer. ¿Conoció Octavio Paz este libro? El libro apareció en marzo del 98. Sí, él lo conoció, lo tuvo con él, lo guardó, incluso año y medio. Bueno, no el libro tal como usted lo tiene en las manos, sino que un librote, un manuscrito. Y me dijo que había algunos apellidos mal escritos, que yo los tenía que corregir, pero que había muy poco que corregir. Y además me dijo el año anterior a su muerte, creo que en 97, me dijo, me has dado la gran alegría del año. ¿Disfrutó usted la escritura de este libro, la recopilación de los textos? ¿Fue difícil, fue largo? ¿Cómo fue? Fíjese que todo lo que es ligado al periodismo uno nunca lo disfruta nada. Yo no sé si le ha tocado a usted. Uno no se disfruta porque es sacar periódicos viejos que se rompen en 1000 pedazos, todos amarillos, hojas de papel Revolución. Yo escribía en papel Revolución a máquina y leerlos yo siempre pienso, cualquier cosa que hago antes de que salga al público siempre pienso que está horrible. Así que más que disfrutar, sufro. Después disfruto, ¿no?
Después, cuando él me dijo, me has dado la gran alegría de este año, entonces sí, ya me senté así muy feliz, ¿no? Pero en general no disfrutó. En el momento de hacerlo es el momento pesado, ¿no? Así termina nuestro primer programa de Asterisco. Les agradezco a nombre de todos quienes hacemos posible este programa el favor de su atención y los invito para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana en esta ventana de Conaculta abierta a todas las manifestaciones artísticas y culturales de dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Buenas noches.